Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a este programa que todos los días lo preparamos con todo el corazón, con todo el cariño y como una misión del Señor, ¿verdad? Como una misión, como ese mandato que el Señor nos dejó, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Una vez decía por ahí un sacerdote, ¿verdad? Oigan, si Jesús estuviéramos viviendo en tiempos de Jesucristo nuestro Señor, si Él estuviera ahorita con nosotros aquí y si Él tuviera estos medios de comunicación, ¿creen que Jesús los ocuparía? Y algunos por ahí decían, ¿verdad? En el retiro de servidores, no, pues no, pues no. Otros decían, no, pues sí. Y decían, pues por supuesto que sí. Si estuviera Jesús con nosotros, ocuparía estos medios de comunicación para llegar a los que más puedan abarcar. Inclusive cuando él compartía o les predicaba, se tenía que subir a lo alto de una montaña, ¿verdad? ¿Para qué? Para que de ahí predicara, gritara casi casi el reino de Dios. Cuando había mucha gente, por ejemplo, en la playa, se subía una barca, la echaban un poquito para adentro y desde ahí comenzaba a predicar para que lo escucharan. Entonces, si el Señor Jesús estuviera en esos tiempos con nosotros, créanme que Él ocuparía estos medios de comunicación. Por eso cuando el Papa decían, no seamos una iglesia dormida, sino que seamos una iglesia despierta, que anuncie, que vaya, que predique, que sirva al Señor, testigos con poder, vayan en el nombre del Señor. Eso es lo que hacemos todos los días, mis hermanos, ¿verdad? Anunciar la palabra de Dios. Nosotros como testigos del Señor anunciamos la fe, compartimos la fe por estos medios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, como dice la Escritura, no está encadenada. La palabra de Dios no debe de estar encadenada, debe de estar suelta, libre, ¿verdad? Predicando al Señor Jesucristo. Y bueno, pues es lo que hacemos todas las mañanas. Le damos la bienvenida a todos, a Cris que está por ahí, a Tere, también está por allá, mi querido Paquito, mi querido Nachito y muchos que están por ahí conectados. Hoy vamos a platicar de un tema maravilloso, mis hermanos. Hoy, yo no sé por qué, pero les va a encantar, les va a gustar. El Señor es infinitamente majestuoso y Él nos enseña cómo debemos de vivir. El Señor nos enseña el por qué no podemos parar. Hoy en este Evangelio, el Señor nos enseña, hermanos, por qué no podemos parar. ¿Cuánto debe de durar la predicación? ¿Cuánto debe de dudar cuánto debe de lograr uno mantenerse en el Señor? ¿Cuánto tiempo es esto? Hermanos, toda la vida. La conversión dura toda la vida y no podemos salirnos del camino porque si no, Satanás, tal cual lo digo, el demonio, el maligno, puede volver a regresar a nosotros. Y hoy lo vamos a escuchar en el Evangelio. Por eso les digo, no se vayan, escuchen esta palabra maravillosa. Le mando por ahí saludos a mi querida Clau Vega, que está ya al pendiente. Muchas gracias, mi Clau, que te veo ahora sí en vivo, ¿verdad? Luego te veía, que lo veías más adelante, mi querido Fernando Bracamontes, y a todos por ahí. Entonces, este es un mensaje maravilloso. Vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a saber por qué no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de predicar. Ayer el Señor lo decía, pidan y se les dará. Tenemos que estar pidiendo, tocando y llamando al Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Amén. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, con mucha fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sea el Señor Jesús, por medio de su Espíritu Santo y por intercesión de nuestra Madre Santísima, que nos dé las palabras, ¿verdad?, para nosotros y el oído para poder acoger la palabra de Dios con mucha fe, mis hermanos. Eso es lo más esencial, creerle al Señor Jesús. No tanto lo que diga Eric, lo que diga mi mamá, lo que diga el sacerdote, creerle al Señor. Ellos son enviados del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículo del 15 al 26. Escuchemos por favor atentos. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio,
Algunos dijeron: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan? Los hijos de ustedes. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un evangelio un poco larguito, pero aquí vamos a hablar cosas directas, mis hermanos. Vamos a hablar como me gusta a mí, ¿verdad? Ser sincero, ser claro y ser directo. Eso es lo importante. Hermanos, primero que nada, nosotros no tenemos que olvidar que existe el mal. Nosotros no podemos olvidarnos que el demonio existe. Nosotros no podemos olvidar que existen las posesiones demoníacas. Nosotros no podemos olvidar que el que busca en lugares oscuros va a encontrar también. Así como buscar al Señor lo va a encontrar, también que busca las cosas malignas las va a encontrar, hermanos. Y para eso sabemos que hay brujos, hay hechiceros, hay sacerdotes del maligno, hay tantas cosas, curanderos, hay tantas cosas, mis hermanos, que hay. ¿Podemos decir que no es cierto? No, mis hermanos. Sí es cierto. Habrá gente que diga: yo no creo en eso. No, eso no es cierto. Eso es puro cuento. Hermanos, yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios el día de hoy que Él expulsaba a los demonios. Hemos escuchado varios pasajes en días anteriores que Jesús expulsaba a los demonios. Expulsaba y liberaba a los hombres. ¿Por qué? Porque el maligno sí existe. Pero bendito sea nuestro Señor, ¿verdad? Que Él nos cuida, que Él nos protege y es el único que tiene el poder para echar fuera al maligno. El día de ayer les compartía un video, no sé si ustedes lo vieron, ahí en mi Facebook, de una jovencita que había un retiro y el sacerdote, ¿verdad?, llevaba la custodia, ¿verdad?, y iba pasando por el medio de su pueblo el Señor Jesús en su custodia, y el maligno estaba poseído, estaba en una joven que cuando el Señor iba caminando comienza a gritar, se escucha. Y ustedes lo pueden ver, ahorita que termine el video, lo pueden ver porque es algo muy claro. Por ahí alguien me comentó: esa sí no te la compro, mi Eric. Esa sí no. ¿Por qué? Porque la verdad que quien no conoce al Señor, pues el maligno nos tiene con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque nos hace creer o sentir que eso no es cierto. Nos hace creer o sentir que eso es pura ficción. Ay, eso nomás es para hacer show. No, mis hermanos. Esa jovencita, cuando viene caminando nuestro Señor Jesucristo,
Aquí algo, voy a abrir un paréntesis. Si no tenemos fe, no vamos a creer, hermanos. El justo, como dice la primera lectura del día de hoy, el justo vivirá por la fe. Tenemos que creerle al Señor Jesucristo, nuestro Señor. El justo vivirá por la fe, mis hermanos. Si estás vivo, Señor, si tienes poder, si eres amor, si nos proteges, si nos cuidas, si nos llenas de tu amor, si nos llenas de tu espíritu, sí, Señor. Eso es tener fe en el Señor. Creerle, mis hermanos, como el padre Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Toma tu familia, toma todos tus bienes y vete de aquí a la tierra que yo te voy a indicar. Y Abraham dejó todo, más bien dejó su tierra y se fue caminando. Por eso es el padre Abraham, el padre de la fe. Y nosotros tenemos que asemejarnos ¿a quién? A Abraham, mis hermanos. A nuestro padre de la fe. Creerle como nuestra Madre Santísima que está aquí. El ángel la llegó y la saludó y le dijo, dichosa entre todas las mujeres, Dios te salve María, el Señor está contigo, vas a recibir por obra del Espíritu Santo un hijo y le pondrás el nombre de Manuel, que significa Dios con nosotros. Ella sí preguntó cómo va a ser eso, ¿verdad? Qué bueno que a veces preguntemos, oye, ¿cómo es eso, Eric? Oiga, sacerdote, padre, ¿cómo es eso? Oiga, no entiendo lo otro. Los discípulos muchas veces nos ha enseñado el Señor que tampoco entendían y volvían a preguntar hasta que salían de la duda. Entonces nosotros tenemos que tener la misma fe, mis hermanos, de nuestra Madre Santísima, del Padre Abraham y de tantos hombres como San Francisco de Asís. Bueno, el Papa Francisco. El Papa Francisco es el Papa, es la cabeza ahorita terrenalmente de la iglesia, ¿verdad? Él es el obispo de Roma y él es el vicario de Cristo, hermanos. Hay que creer como el Padre. Imagínense, Papa Francisco, que a los 15 años le dijeran, usted va a ser Papa, usted va a dirigir a la iglesia. No, hombre, cállate la boca, pero tuvo que ir viendo las manifestaciones del Señor para poder decirle, como nuestra Madre Santísima, hágase en mí según tu palabra. Hermanos, qué bonito el evangelio del día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe. Como esa jovencita, más bien como el enemigo también cree en el poder de Dios. Les platicaba del video. Entonces, cuando el Señor va caminando, la joven comienza a gritar, no, 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 y comienza a gritar fuerte. Hermanos, es el demonio. El demonio no puede permanecer donde está nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros busquemos las cosas de Dios. Por eso es importante que nosotros nos convirtamos al Señor. Que le creamos al Señor. Que nos arrepintamos de nuestros errores y decirle, Padre, perdóname. Aumenta nuestra fe, como lo hablamos hace un par de días, hace 2 días me parece, que los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. Ah, ¿cómo no? Dijo el Señor. Digan esto, Padre nuestro, que está, y toda la oración del Padre nuestro, donde le pedimos perdón, donde le pedimos que nos libre de la tentación, donde etcétera, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Entonces, el Señor nos enseña, ayer que nos dijo, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Tocar, pero tocar, ayer les hacía así, ¿verdad? Que tocar la puerta. Sí, tocar la puerta, pero del corazón del Señor. Clamándole día y noche, mis hermanos. Aunque vengan ataques. ¿Ustedes creen que yo no recibo ataques? ¿Ustedes creen que yo no recibo mensajitos de que, pues ya párale, andas buscando nomás likes, andas buscando nada más que te vean? Que no, mis hermanos. Yo esto lo hago con fe. Lo hago con fe, mis hermanos, y lo comparto porque yo soy testigo del poder del Señor. Desde los 20 años conozco a nuestro Señor y desde los 20 años le sirvo al Señor y desde los 20 años el Señor me ha bendecido, hermanos, quitándome, liberándome de tantas ataduras como los celos enfermizos, como ha hecho los milagros en mi familia, con mi hermano, con mi mamá, con mi hermana, con todo mundo, mis hermanos.
El Señor me quitó el cigarro, el Señor me quitó la adicción a la pornografía, a la masturbación, y lo digo con vergüenza, pero lo digo con fe. Para que tú, mi hermano, que te sientas esclavizado por Satanás, sepas que hay una salida. Sepas que hay un Dios poderoso que es solamente cuestión que diga sí quiero para echar fuera al demonio, hermanos. Es un proceso. Y esa jovencita comienza a gritar porque no soporta la presencia de Dios, el maligno. Por eso se ve cómo el sacerdote se inclina con la custodia, toca a la jovencita y en ese momento es liberada esa mujercita, esa joven. A lo mejor esa joven andaba metida en la ouija, a lo mejor esa joven andaba metido con los horóscopos, con los adivinos, con los brujos, fue a consultar a los muertos, fue a consultar a los cocos, la leída del café, del cigarro, etcétera, hermanos. Les voy a recomendar, hay una prédica muy buena del maestro Pepe, no recuerdo su apellido, de María Visión, que se llama La Nueva Era. Escúchenla, hermanos. Es importante conocer lo que está pasando, conocer lo que estamos viviendo y permanecer fieles al Señor. Ya no busquemos las cosas malas. Hay que buscar las cosas de Dios. Ya no hay que buscar las cosas que nos van a llevar a la oscuridad. Hay que buscar las cosas que nos dé la luz, mis hermanos, para decir no, no, Señor. Líbranos de la tentación, Señor. Ayuda y orar, hermanos. Y orar. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué les comparto todo esto? Porque es importante que leamos una vez más lo que dice la palabra de Dios acá hacia el final. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo. El que le abre el corazón al maligno entra, porque hay muchos espíritus inmundos que solamente están viendo dónde reposar, hermanos. Y si tú te entra un coraje terrible, ahí entra el espíritu del coraje. Y si tú andas caminando con personas adictas, por ejemplo, a la droga, hay espíritus de droga que solamente están esperando quien le abra la puerta para que entre. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Y lo vuelvo a repetir. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al llegar, en busca de reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa. Cuando no encuentra dónde reposar, ¿qué dice él mismo? Volveré a mi casa. Volveré donde salí. Ah, el Señor me quitó el cigarro, como lo acabo de decir. Ah, oye, hermano, que tú crees, te voy a platicar así algo de corazón. ¿Tú crees que cuando a veces veo fumando a alguien bien sabroso, ¿verdad? Como a veces se dice, ¿verdad? Ay, mira, se hasta fuma bien sabroso. ¿No creen que me dan ganas de fumarme a veces un cigarrito? Hermanos, claro, pero sería un tonto, hermanos, que después de 16 años volviera otra vez a recibir a ese espíritu maligno del cigarro, a ese espíritu tabaquismo, volverle a abrir la puerta, hermanos. ¿Sí me explico? Si el Señor te ha liberado de algo, si no estás orando, hermano, corres el riesgo que ese espíritu inmundo vuelva a regresar. Pero no solo. Dice la palabra del Señor, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada, entonces va por otros 7 espíritus peor que él. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso hay que tener fe, como les digo de la primera lectura. Hay que tener fe. Ese espíritu inmundo, al momento que uno se separa del Señor, o ya no le cree al Señor, o deja de buscar al Señor, o deja de orar al Señor, o deja de ir a misa, a recibir el cuerpo y la sangre que es vida, el espíritu inmundo regresa, hermano, pero no solo. Regresa con 7 peor. Y fíjense cómo termina esa persona. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes.
¿Nos damos cuenta de la importancia de orar? ¿Nos damos cuenta de la importancia de seguir al Señor? ¿De buscar al Señor, mis hermanos? Dice Romanos San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Creo que es el capítulo 14. Hermanos, ya no podemos vivir para el mundo. Nosotros que todos los días escuchamos, no, o sea, sí es bueno que escuchemos porque la fe entra por el oído, pero más bueno va a ser acercarse al Señor. Más bueno va a ser buscar al Señor. Más bueno va a ser orar al Señor. Eso es más bueno, mis hermanos, que escuchar. Aquí a lo mejor se está sembrando la fe, la semilla de la fe, pero tenemos que ir a la casa de Dios para que esa semilla brote, crezca y después el Señor nos ayude a dar fruto, mis hermanos. Yo creo que en esta mañana el Señor es muy claro. El que no está conmigo está contra mí. ¿Con quién estamos, hermanos? ¿Con el Señor? ¿O estamos viviendo una vida alejados del Señor? Si estamos viviendo alejados del Señor, aguas. Aguas, hermanos. Porque no hay paz. Aguas porque no hay amor. Aguas porque no hay paciencia. Aguas porque hay vicios. Aguas porque hay sequedad. Aguas porque hay tristeza. Aguas porque hay enfermedad. Aguas porque hay depresión. Aguas porque hay división, mis hermanos. Como hoy el Evangelio lo dijo, ¿a poco puede estar? Ustedes dicen que yo arrojo a los espíritus inmundos con el poder de Belcebú. Y el Señor todavía tan lindo nos explica, pues cómo va a estar el reino de Satanás de pie si él mismo estuviera dividido. No, hermanos, aquí solo hay de dos: el Señor o las cosas del maligno. El poder de Dios o el poder de las tinieblas, que es el poder de Satanás, hermanos. Uf. Son temas que tenemos que entender y que no solamente decir, oye, este nomás habla y habla y habla. No, estoy predicando la palabra de Dios. Estoy predicando lo que yo un día viví, hermanos, fuera de Dios. Tristeza, depresión, angustia, se acaba todo. Pero también yo te digo, pues estando con el Señor, regresa todo, hermanos. La bendición de Dios. Entonces vamos a echarle muchas ganas, en verdad. Miren, por algo venimos aquí. Por algo en las mañanas, antes de que salga el sol, ya estamos aquí. ¿Por qué? Porque hay algo que el Señor está haciendo. Entonces, hermanos, tomemos nuestra Biblia, comencemos a leerla. Vamos a reconciliarnos el domingo. Si es nada más el domingo, bueno, vamos al domingo a misa. Si veo que están confesando, vamos a confesarnos, a pedirle perdón al Señor. Y sean sinceros con el Señor. Padre, no puedo dejar este vicio. Padre, no puedo dejar esta atadura. Padre, oye, reconociendo, hermanos, que el que está adentro no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del mal. Y tengo que hablarlo así tal cual. ¿Por qué? Porque así es como el Señor nos lo platica. Yo recuerdo en ese retiro de servidores, yo tenía un año en la comunidad. Fumaba 2 cajetillas diarias. Es una esclavitud terrible. Y yo recuerdo cuando empezó el tema con el hermano Pedro Guzmán de Guatemala. Vino al templo de Santa Cruz. Por eso mi comunidad la amo. Porque el Señor ha hecho maravillas en esa comunidad. Por eso es la Santa Cruz de los milagros. Ay, ¿cuántos milagros el Señor no ha hecho? No nada más en mí. ¡Puf! Millones de milagros. Personas que van a buscar al Señor. Ya menos acerca el retiro en noviembre. Los voy a invitar. Les voy a traer mi cartelón y ahí se los voy a presentar para que vayamos, hermanos. El día del retiro vayamos a vivir el encuentro con el Señor. Y bueno, cuando estábamos en ese retiro, yo recuerdo que el hermano Pedro Guzmán decía, clámale al Señor porque hoy te va a dar un milagro. Clámale al Señor. Y yo le decía, Señor, es que ya no quiero fumar, pero no te quiero prometer porque si fumo otra vez me voy a sentir mal contigo por la promesa que te estoy haciendo. Clámale al Señor, grítale al Señor. Hoy el Señor te va a regalar un milagro. Solamente ten fe.
créele. No, yo le gritaba y le gritaba, señores, que ya no quiero fumar, mira que el doctor ya me dijo que si sigo igual, posiblemente un cáncer, posiblemente algo, porque mis pulmones ya están muy afectados, señor. Yo pidiéndole, que le grites, decía esta persona. Yo decía, bueno, pues yo le gritaba, es que empecé a llorar. ¿Por qué? Porque ya entró el Espíritu de Dios, hermanos, a clamarle a Dios. Empecé a llorar y comencé a tener ganas de devolver el estómago. Y ahí estaba nuestro Señor. Cuando decían, no pares, grítale, Señor. Yo estaba así, Señor, ya no quiero. Y en eso, así, yo hasta dije, oye, ¿qué me está pasando? Yo tenía un año en la comunidad. Hasta que mis hermanos, siempre busco una pelotita o algo que tenga aquí. Pero era una bolita, hermanos, chiquitita. Era como plastilina pegada, no sé, como plastilina. Y por medio del vómito, ¡bum! Salió, hermanos. Cuando la vi en el pasto, la bolita, como lodo, como una bolita de lodo, comencé a sentir mi cuerpo bien caliente. Caliente de arriba abajo, de abajo arriba. En ese momento, ¿saben quién había entrado, hermanos? El Espíritu de Dios. A echar fuera ese vicio, esa atadura, ese espíritu maligno, así tal cual, hermanos. Y el Señor metió su mano con su Espíritu Santo y me sacó fuera ese tabaquismo. Para la gloria de Dios, son 16 años sin fumar. Después de fumar diario 40 cajetillas, hermanos, cuando Dios sana, sana de raíz. ¿Crees que tu tristeza va a estar toda la vida? Si estás fuera de Dios, sí, toda la vida hasta que te mueras. Pero si te acercas al Señor, el Señor te quiere sanar, hermano. Por eso el Señor se hizo maldito, dice la Escritura, maldito aquel que murió en un madero. Están hablando del Señor, porque el Señor vino a abolir la ley de Moisés, a hacer el cumplimiento en creerle al Señor. Por eso el Señor le decía a los fariseos, le decía al pueblo, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos piden y exigen, pero ellos ni con un dedo quieren mover algo de lo que tanto que piden. Por eso el Señor abole la ley y Él se hace vida en nosotros y nos dice, créanle al Señor, créanle a la palabra de Dios y vivirán. Hermanos, esto es lo que el Señor nos siembra hoy en esta mañana. Hermanos, todo lo que estamos viviendo, créanlo, que el único que tiene poder para echar fuera al demonio, al maligno, al espíritu inmundo, es el Señor. Por eso, hermanos, yo no callaré. Por eso yo no dejaré de buscar al Señor, porque pueden regresar 7 espíritus peores y mi final podría ser peor que al principio. Y hoy lo dijo la palabra de Dios. Búsquenlo hoy. Hoy les voy a dejar esta de tarea. Miren, es San Lucas capítulo 11, versículo del 15 al 26. Léanlo hoy. Ya les dije, lleven su Biblia. Hay hasta traducciones pequeñitas. Ahí tengo una chiquita que hasta les cabe ahí en su carro. Miren, permítanme. Miren, hay traducciones pequeñitas. Llévensela en su carro. Llévensela en su bolsa. Está chiquita. Miren, yo creo que hasta lo del celular. Miren, ¿ya vieron? Ya vieron, es hasta el tamaño del celular. Un poquito más larguito. Es la palabra de Dios, hermano. Que te digan fanático, bendita fanaticada, porque el Señor es maravilloso. Es que eso es una locura. Al Señor le dijeron que estaba loco. Bendita locura, hermanos. ¿No sienten bonito cuando escuchamos la palabra de Dios? Había un pasaje de los discípulos de Maús que dice que el Señor caminaba con ellos en su tristeza y cuando el Señor se les manifestó en la fracción del pan, se les desapareció de sus ojos. Y ellos dijeron, oye, ¿no sentíamos un calor en nuestro corazón cuando nos venía hablando de la palabra? Cuando nos venía hablando de la Escritura. Hermanos, es que es el Señor. Híjole, qué belleza, mis hermanos. Pues que Dios nos bendiga, que Dios siga acrecentando nuestra fe, que el Señor nos siga llamando, hermanos, por este medio, por miles de medios. Hay tantos sacerdotes que comparten temas, que ya está regalado todo, hermanos. La salvación ya está dada.
¿Cuántos temas podemos ir escuchando en el carro? Ya quitemos a banda machos, ya echémoslo a un lado. Ya ahora nada más que sean puras prédicas, que sean pura palabra de Dios y van a ver cómo nuestra vida va a cambiar. ¡Qué belleza!, ¿verdad? Hoy tenemos una firme esperanza en alguien y ese alguien es el Señor de señores y el Rey de reyes. Yo sí le doy un aplauso al Señor Jesús porque Él no está muerto, Él está vivo y no deja de hablarnos a nuestros corazones. Que el Señor bendiga todas nuestras actividades del día de hoy y no dejemos de orar ningún momento más, que es viernes, el viernes de ayuno. Ojalá más tarde pueda seguir compartiéndoles el manual que yo leí, ¿verdad?, del ayuno, para que podamos entender que el ayuno es importante, que el ayuno nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Un día se les va a ir el novio, pero cuando se les vaya, entonces sí ayunarán. ¿Y el ayuno para qué sirve, hermanos? Para cuando te da esa hambre por comer, ¿verdad?, que tu cuerpo te lo exige, que te lo exija, lo cambiemos por la oración. En ese momento que tu cuerpo sienta necesidad de comer comida normal, en ese momento cerremos nuestros ojos y comencemos a orar. Señor, ayúdame a seguir cambiando. Ayúdame a seguir quitándome estos malos pensamientos, etc, etc, etc. Que Dios les bendiga mucho y que la Santísima Virgen bendiga a todos nosotros, a nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros planes, nuestras enfermedades, nuestras adicciones, nuestros miedos, nuestras dudas. Que el Señor nos siga bendiciendo poco a poco. Que Dios les bendiga y le mando saludos a mi querido Jesús Galván, a mi querido Cali, a Anel Guerrero, una gran amiguita de la comunidad, a Rosa Angélica Machuca, una ovejita de alguno de los años, mi querido Angelito Rodríguez, que me dice que todos los días me escucha. Gracias, mi querido Angelito, que Dios te bendiga. Si crees que le puede servir este mensaje a alguien, algún amigo, compárteselo, mi querido Angelito. A mi querida señora Rosita Franco, a mi amiguita Lupe Celaya, mi querida Rosy Rentería, mi comadita Fabi, que todos los días ella nos comparte las imágenes que yo pongo en mi Facebook, en mi muro sobre el Evangelio. Ella me ayuda a editarlos, esas fotografías las toma ella. Algo bien bonito. Que Dios te bendiga, mi querida comadrita, por seguir apoyando a este gran servicio, a este ministerio. A mi cuñada Rubí, a Vivani, miren, ahora tenemos aquí a Vivani, una prima de mi esposa, que es mi prima también, ¿verdad, prima? A Karina, a Cari Miranda, mi querido Jorge Bernal, a Alex Martínez, José Peña, Daisy, mi hermano Gabriel, Obed, mi querido Paquito y muchos que por ahí estuvieron conectados. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a echarle ganas y por eso no podemos dejar de orar, ¿verdad? Porque el que no está con el Señor está contra Él. Y el que no junta con Él, desparrama. O sea, la regamos bien feo. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana. Gloria a Dios.